Ahora sí vamos a tocar otro tema de gran importancia e interés justamente en estos momentos de recesión económica, de pobreza, donde el INEI nos ha desnudado la crisis que vive el país. Pudimos conversar con el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorros y Créditos del Perú, el señor Jorge Solís Espinosa. Él también es representante de la Caja Municipal de Huancayo, y pudimos tener una amplitud sobre el análisis que él hace de las cajas municipales, de la importancia que juegan las MIPES y pymes para la contribución de un desarrollo en nuestro país. No olvidemos que el 25% del Producto Bruto Interno del PBI que generan estas MIPES genera el 85% de empleos en el país. Y esto es muy importante. Yo recuerdo que en algún momento en pandemia se le dio el Reactiva Perú a grandes empresas. Dentro de ellas estuvieron las farmacias, estuvieron también los grifos y empresas clínicas que no necesitaban un Reactiva Perú y que todavía se dio como amenaza que si no podían pagar, el pueblo peruano iba a pagar. ¿Por qué no se le inyecta? Y le hago esta pregunta al ministro de Economía y al Ejecutivo y al Legislativo para ver si por ahí pueden presentar una ley donde se pueda inyectar, donde se le pueda dar el financiamiento que necesitan justamente las MIPES, las cajas municipales, para poder apoyar y respaldar a los pequeños y microempresarios, que son ellos los que construyen el país. Le duela a quien le duela. Vamos a ver esta entrevista. Yo quiero felicitar esta iniciativa de las cajas municipales y sobre todo del presidente del directorio del FECMAC, Jorge Solís Espinosa. Definitivamente creo que el país necesita esto en estos momentos. En medio de una recesión económica, en medio de un decrecimiento económico y en donde los peruanos aportan el 25 a 26% de PBI, que es lo que construye el país, son ustedes los que están ahí para darles la mano y darles ese soporte que necesitan. Muchísimas gracias por este gran evento. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mayra. Sí, en realidad este es un evento importantísimo, va a marcar un hito histórico porque permite que nos encontremos lo que hacen políticas, el Ejecutivo, el Legislativo, los actores de las micro y pequeñas empresas de distintas industrias y la caja municipal que somos el brazo financiero y por qué no también la academia. Y este encuentro permite intercambiar experiencias, ideas, un poco analizar la situación, la coyuntura que vive el país, que como tú has dicho es una situación bastante complicada y lamentablemente el sector que digamos ha pagado los platos rotos, ¿no? Son las MIPES, los micro y pequeños empresarios, a los que han sido peor. Hay muchas MIPES que han cerrado, muchos negocios han quebrado, siguen languideciendo. Hoy día mismo la señora Susana Saldaña del Emporio de Gamarra, el presidente de Gamarra, señalaba que de 40.000 negocios que tenían Gamarra solamente han podido reactivarse 20.000 y 20.000 todavía están en una situación bastante complicada, ¿no? Y entonces esta es la situación del país. Lo de Gamarra refleja lo que está pasando en el país. Entonces vivimos un momento de recesión y requerimos que haya políticas desde el gobierno, desde el Ejecutivo, orientados a reactivar precisamente al sector de las MIPES, porque las MIPES ahora todos reconocen que es el sector y el propio gobierno. Antes las MIPES no estaban en la agenda política, ¿no? Que son el motor de la economía. El 99.5% del tejido empresarial del país o del Perú
son micro y pequeñas empresas, son los que hacen historia, los que construyen este país, son hombres que con su esfuerzo y su dedicación todos los días, ¿no?, van poniendo un granito de arena para sentar las bases de un Perú que todos esperamos más próspero. Definitivamente, y yo quiero quedarme con algo que usted acaba de mencionar. El Ejecutivo, el gobierno, nunca puso la mirada en las MIPES. Recuerda la pandemia, el Reactiva Perú, jamás consideraron a las MIPES, consideraron a las empresas grandes, farmacias, grifos, que no pararon, señores, pero a esos empresarios, a esos pequeños y microempresarios, tuvieron que reinventarse. ¿Y cuál es la diferencia que hace el país? Es la personalidad del peruano, el empuje del peruano. Y con la sostenibilidad de las cajas que son ustedes, definitivamente tenemos para reinventarnos incluso de cualquier crisis económica, política en la que estemos. Ustedes son la fuerza y ese brazo motor para todos ellos. En efecto, ¿no? Y tú tocabas un tema bastante sensible. Se dio un programa de Reactiva Perú que constó de 60.000 millones. Sin embargo, ese programa no llegó a los micro y pequeños empresarios, que han sido el sector más golpeado por la crisis, ¿no? Muchos, como usted lo decía hace un momento, han perdido, han cerrado y se han reinventado. Y se han reinventado, ¿no? Pero necesitan generarse las condiciones, los incentivos en la economía, los incentivos políticos, normativos, para que este sector no salga al mercado, no quiebren, más bien se reactive este sector de la economía, porque hoy día la cadena de pagos, ¿no?, desde la base de la pirámide de este sector se ha interrumpido, hay problemas de default. Entonces requerimos ese impulso reactivado desde el gobierno a través de un programa de financiamiento para las MIPES, pero que sea accesible, barato, tal como fue el Reactiva para las grandes empresas, con 1.5% de interés. Hoy día el Impulso de Perú, con una serie de problemas de diseño del modelo que no está funcionando, de 15.000 millones solamente se han colocado 2.000 millones, como precisamente señalaba el señor Antonio Castillo en su exposición, ¿no? Es porque las políticas que se han implementado, los modelos, los diseños son malos y no son accesibles. Y además los intereses no son los que respondan a una situación que vive el país y sobre todo las MIPES que no tienen capacidad de pago. Entonces creo que hay que replantear, repensar estas políticas y este es el espacio precisamente para encontrarnos y ver cómo podemos dar mejores medidas, mejores leyes, mejores normas para impulsar la economía del país desde la base de la pirámide. Recordemos que las MIPES, ¿no?, representan el 99.4% del tejido empresarial en el país, contribuyen con el 40% al PBI y generan más del 80% del empleo. Y entonces, si van a seguir quebrando las MIPES, van a seguir languideciendo, vamos a verlo esto reflejado en el niveles de pobreza. La pobreza ha crecido casi a 30% y tiene una relación precisamente con ese sector que está digamos, al borde de la pobreza, que ha cruzado esta delgada línea hacia la pobreza y el tema pobreza. Entonces, si queremos contener la pobreza en el país, queremos recuperar nuestros indicadores de hace 10 años, tenemos que darle impulso a este sector de la economía, que es la base de la pirámide y que es el gran colchón de la economía en el país. Y el problema es porque no tenemos políticas públicas que impulsen la reactivación económica desde las MIPES, desde las pymes. Y esto es muy importante porque muchas leyes se dan a favor de intereses, pero no se dan a favor de apoyar y respaldar el verdadero crecimiento y sostenibilidad del país. Entonces, desde ahí ya juega un papel importante. Porque sabemos, y no quiero entrar en política ni nada porque es un día para celebrar, pero la CONFIEP manda un proyecto de ley por un interés el 13 de diciembre y el 14, al día siguiente, se lo aprueban, señor. Usted, si mandaría, cree que de repente tendría la posibilidad, aunque sea de ser leído por la mesa del Congreso, creo que no. Y esto es muy importante, pero lo que sí falta y lo que me alegra haber visto el día de hoy es la articulación entre el Ejecutivo, la empresa privada y los emprendedores que hacen y construyen el país, porque se tiene que tener una mirada objetiva, se tiene que tener una mirada de impulso y de desarrollo, y ustedes son el brazo motor, solo tienen que entender eso el Ejecutivo. ¿Es buena la presencia del Ejecutivo en este caso? Sí, es importante. No, y aprovecho, ya que está señalando cómo se atienden otros petitorios de sectores que han tenido siempre privilegios, ¿no?, y no se atiende el pedido de las MIPES que están pidiendo, ¿no?, y requiriendo un financiamiento a través de las cajas municipales, de un apalancamiento, fortalecimiento del capital de las cajas para poder impulsar más el crédito. Yo quiero dar como referencia, ¿no?, para que tengamos claro qué es lo que está pasando, porque esta situación de recesión que vive el país, ¿no?,
ha hecho que el crédito se reduzca a 1.3%. ¿No? Entonces, si el país requiere retomar la senda de crecimiento, debemos impulsar el financiamiento y por lo menos a 4%. O sea, el 1.3% es una cifra realmente escalofriante. Es como si hicieran algo en contra de ustedes favoreciendo a otros. En efecto, y entonces reclamamos, ¿no?, y demandamos financiamiento, apalancamiento de 10.000 millones de soles que podría transformarse, perdón, 1.000 millones de soles, que significaría 10.000 millones de soles para mí, pero por cada sol de financiamiento, de apalancamiento para las cajas municipales, son 10 soles el que se coloca en créditos. Y lo que se requiere es ese impulso reactivador, que se reactive el crédito, porque si no se reactiva el crédito no se mueve la economía, y hay que mover la economía de abajo, como tú lo has dicho. No, reactivando este vasto sector, el sector mayoritario en el país, podemos lograr que el PBI crezca de 1 a 1.5%, y esta medida tiene que ser urgente si queremos ver las cifras mejor el próximo año, porque hoy día las cifras están en rojo, la pobreza ha crecido, bueno. Las cifras de INEI ya nos reflejó el panorama que tenemos como país. Ahora está en las manos del Ejecutivo, pero también el Legislativo tiene que hacer leyes que puedan beneficiar y que puedan dar un apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Si nosotros los peruanos les pagamos en algún momento a estas grandes empresas de Reactiva Perú, que no llegaron ni siquiera a pagar sus préstamos, ¿por qué no ayudar al pequeño empresario que construye el país día a día? El año pasado ha sido un año muy difícil para todos. ¿Cuánto le afectó a las cajas municipales, usted como presidente del directorio, pero también refiriéndome un poquito a la caja Huancayo, que también me imagino ha sufrido una caída? Bueno, los créditos en general han caído, la morosidad ha crecido, no porque la gente no quiera pagar, sino no hay capacidad de pago. Mire, los sueldos, los salarios, los ingresos de las personas se han reducido, ¿no? Los costos, el costo de vida ha crecido, ¿no? Y entonces la gente está cada vez más pobre, tiene menos recursos y por supuesto no tiene capacidad de pago, ¿no? Y esto genera un problema en la cadena de pagos. Entonces este impulso reactivador va a ser sumamente importante y creo que esto ha sido un primer momento de encuentro para ver medidas, ¿no?, que son de urgencia. Acá tiene que haber un sentido de urgencia, porque si sigue creciendo la pobreza como está creciendo, ¿no?, este país puede llegar a un punto, y que sigue actuando como está actuando, podemos llegar a un punto de no retorno, y eso sería, y el quiebre del país, eso sería muy peligroso. Así es que una llamada de atención, ¿no?, a los asesores de política, al gobierno, al Congreso, para que podamos darle una mirada, volver la mirada a este vasto sector que es el colchón de la economía y reactivar desde la base de la pirámide la economía del país. Dígame una sola política pública o un solo proyecto de ley que en este momento nos salve de toda esta crisis a través de la articulación de las MIPES con las cajas municipales. ¿Cómo solucionamos eso? Un solo proyecto de ley que esté en las manos de ellos y que no lo han hecho. Bueno, que está en este caso en la mano del Ejecutivo, ¿no? Este apalancamiento de 1.000 millones para poder profundizar el crédito por la suma de 10.000 millones que podría generar ya con un promedio de 5.000 soles por crédito, 1,5 millones de empleos. Podría generar 1,5 millones de empleos. No nos olvidemos que cada MIPE, cada micro y pequeña empresa genera 3 empleos. Entonces esto significaría nuevamente reactivar, que se recupere el empleo en el país y que la gente tenga la posibilidad de seguir viviendo. ¿Ustedes le han hecho ese pedido al Ejecutivo, perdón? En efecto, se lo hemos pedido y hoy día se lo vamos a pedir también a la ministra de Comercio Exterior, ¿no? Creo que hay necesidad de darle una mirada también al tema de Chancay, que esto es un tema importante. Todos hablan del megaproyecto de Chancay, ¿no? Que es un proyecto en efecto de mucho impacto, va a permitir pues que se agilice el comercio entre el Asia y el Pacífico, ¿no? Pero ¿cómo se benefician las MIPES de esta gran inversión, este gran proyecto? ¿Cómo articulamos a las MIPES en los beneficios del megapuerto de Chancay, que no solamente sirve a las grandes empresas, a las multinacionales, sino también le sirve a las MIPES? Y esto es a través precisamente de financiamiento, potenciando las capacidades, articulando a las MIPES para que puedan insertarse en la cadena de exportación. Entonces es un tema que debe estar en la agenda, un tema que lo vamos a plantear hoy día a la ministra de Turismo y Comercio Exterior, que va a tener una ponencia al fin de la jornada. De verdad que me acaba de emocionar porque la visión que usted tiene es muy importante. El hecho de querer incorporar justamente en este proyecto de Chancay a las MIPES
es algo histórico que sí se puede hacer porque sí tienen la capacidad. Lo que se necesita solamente es un empuje, nada más. Y esto es un gran proyecto, así que nosotros estaremos atentos definitivamente a la respuesta del Ejecutivo y si tiene que responder lo tendrá que hacer, pero las MIPES necesitan reactivar la economía porque el Perú no puede seguir sufriendo más por esta clase política que cada día nos decepciona más. Muchísimas gracias por esta entrevista. Mayra, muchas gracias, muy amable.